soy Eduardo Becerra Grande, soy profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, por toda una serie de circunstancias, en diferentes etapas he estado de maneras diferentes vinculado al mundo editorial, no solo como autor de ediciones, sino como asesor de colecciones y de una labor más específicamente editorial. De 1999 a 2004 dirigí la serie hispanoamérica de la colección Nueva Biblioteca de Lengua de Trapo, que fue, bueno, digamos, la idea era, en determinado momento cuando la editorial llevaba 4 o 5 años, me pidieron que les asesorara para buscar nuevos autores latinoamericanos. La colaboración empezó con una antología que se llamó Líneas Aéreas, que recogía 70 autores y autoras latinoamericanas de todos los países del continente, incluido Estados Unidos, y a partir de ahí inició una colaboración que hizo que en esos 5 años, ahora mismo no recuerdo, pero que se publicaran unos 35 novelas y libros de cuentos de autores latinoamericanos. Creo que cumplió un papel muy importante en esos años en la difusión de la literatura latinoamericana, una literatura que había estado un poco olvidada en las décadas anteriores. Después de eso, y un poco casi al mismo tiempo, en 2001 creo, bueno, pues organizé un curso de formación continua en edición, que era un curso, bueno, modestito, de 250 horas, que en 2006, me parece, duró 5 años, convertí en un máster de edición. Es el máster de edición de la UAM. La particularidad de este máster, creo yo, bueno, siempre pensé que tenía que tener una orientación muy profesionalizante. Entonces yo, por una serie de circunstancias que tienen que ver con mis contactos con Lengua de Trapo, conocí un máster editorial que había en Francia, que tenía una editorial dentro del máster. Entonces yo, la idea que tuve desde el principio fue publicar libros en el marco del máster. O sea, subrayar esa formación práctica, no solo con ejercicios, con enseñanza técnica, sino que los alumnos trabajaran en una oferta editorial real. En los primeros años el máster se hizo en colaboración con el grupo editorial Luis Vives, en concreto con la editorial del Vives, y en ese marco de colaboración fundamos una editorial que se llamaba La Tinta del Calamar Ediciones. Teníamos, bueno, una idea un poco de libros de aventuras y sobre todo libros descatalogados, ¿no? Entonces, bueno, no era fácil encontrar títulos, pero bueno, hicimos 17 libros con algunas cosas bastante interesantes y bastante singulares. No eran ediciones novenales, eran ediciones que se comercializaban, como ya digo, con toda su modestia. Y bueno, esa colaboración se rompió por una serie de circunstancias y entonces a partir del 6º año fundamos otro sello que se llama Libros de la Ballena. Ha publicado, no sé, 8,432, pero creo que más de 40 libros. Hemos ido formando un catálogo muy diverso, con traducciones, con antologías, con libros de autores vivos, y bueno, ahí hemos ido conformando ese catálogo, llevamos 8 o 9 años. Esa sería mi experiencia, mi segunda gran experiencia editorial actual. Y ahora, desde hace 4 años, pues dirijo la colección Beta Contemporánea de la editorial Aluvión. Es una editorial que tiene ahora mismo bueno, funciona un poco artesanalmente. Me parece que ahora tiene 5 o 6 libros, ¿no? Líneas Aéreas fue una antología que incluyó 70 autores y, con toda sinceridad, prácticamente de esos 70 autores solo había publicados 7, más o menos habían publicado en España, los demás no, y yo diría que en un porcentaje muy alto, quizás más del 50% de los autores y las autoras que incluimos ahí, ahora mismo tienen, digamos, una posición en el campo literario latinoamericano, en la narrativa, interesante, y en ese momento eran absolutamente desconocidos. Te hablo de Jorge Volpi, apareció en Líneas Aéreas, ya le habíamos seleccionado y en el interín entre que le incluimos y se publicó Líneas Aéreas, pues ganó el premio Biblioteca Breve, ¿no? Bueno, En busca de Pinso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un libro que realmente creo que ha tenido esa lista de autores, luego han sido pues el grueso de la generación de escritores y escritoras nacidos en los 60 que han ocupado, digamos, un poco la primera línea de la escena literaria. Y nosotros publicamos un poquito antes que Anagrama,
publicamos por primera vez a Ricardo Piña en España. Publicamos Prisión Perpetua. Luego, poco tiempo después, Anagrama compró toda la obra de Ricardo Piña para publicar en España, pero nosotros sí que nos adelantamos y fuimos, digamos, los que dimos el pistoletazo de salida de un autor importantísimo que no había sido publicado en España nunca, y nosotros publicamos por primera vez un texto que era Prisión Perpetua. En La Tita del Calamar nosotros publicamos un libro que eran unas actas de la Inquisición de Heleno de Céspedes, que lo titulamos La Máscara Infame, que era un libro muy interesante porque fue el único juicio de la Inquisición sobre el que se considera, o contra el que se considera, el primer transexual de la historia. Un hombre que vivió como hombre y luego como mujer, y bueno, sometió un juicio. Bueno, la historia es tan alucinante que yo la recuerdo, pero pasó tanto tiempo que ahora no sabría dar detalles, ¿no? Entonces ese libro me gustó mucho. El editor de aquella época, que era Pote Huerta, sí tenía muy claro que él siempre lo explicó, que percibía que no había en las estanterías de la librería española, no había autores de la generación de él, que eran los nacidos en los 60, ¿no? Entonces eso fue un proyecto, o sea, un proyecto muy específico que él lo dibujó desde el principio. Y por supuesto, dentro de esa línea de Lengua de Trapo, la consolidación de autores que ahora son muy importantes en la literatura española también estuvo, ¿no? Rafael Reig, Antonio Rejudo, Javier Azpeitia publicaron sus primeras novelas ahí, Cristina Sánchez Andrade, muchísimas. Y esto es una labor, vamos, incuestionable. Yo creo que es fundamental la tarea de las editoriales independientes, y me parece sobre todo como un poco porque dinamizan y agilizan mucho el panorama editorial. No creo que el adjetivo independiente quiera decir directamente una buena editorial cultural. Yo creo que hay un poco de todo, hay editoriales independientes mejores, peores, han acertado mejor con el catálogo. Sí es cierto que o sea, hay unas cuantas editoriales que han seguido esa línea de Lengua de Trapo y que me parece que son muy interesantes. Estoy hablando fundamentalmente de Periférica, Salto de Página, en determinado momento. Y me gusta mucho Blackie Books, es una editorial que me parece muy singular. Entonces hay, bueno, otras muchas, ¿no? Porque realmente hay tal cantidad de editoriales que aparecen que es muy difícil seguirlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es como se suele decir, ¿no? Para el ecosistema literario es muy bueno. Y me parece que son muy necesarias porque, bueno, digamos que incorporan cierta flexibilidad y cierta agilidad a la hora de hacer catálogo, que los grandes grupos a veces es más difícil. Mucha gente pensó en algún momento que Lengua de Trapo solo publicaba primeras novelas, porque era gente en aquel momento, los autores generalmente tenían 30 y pocos, y por lo general se estaban iniciando en la literatura. Entonces esa fue un poco la idea. Luego las propuestas fueron muy diferentes, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, ha habido editoriales que han tenido mucha fuerza, mucha potencia, mucha coherencia, que con el paso del tiempo, digamos, perdió esa idea de catálogo y no sabías muy bien qué había detrás, ¿no? Entonces sí, la idea creo que es muy importante, y que hay editoriales que lo piensan muy bien. Por ejemplo, una editorial como Blackie Books me parece una editorial que publica libros aparentemente muy distintos, pero me parece que hay una idea, o sea, te publica de un norteamericano que hace obras muy raras, que se llama Bratigan, no recuerdo muy bien, y publica a Jardiel Poncela. Bueno, si ves un poco esa idea del absurdo, de una literatura un poco diferente, o ensayos muy raros y tal, tiene un punto excéntrico que me parece que le da mucha coherencia al catálogo, y creo que es muy importante. O sea, dicen que el catálogo es la gran obra del editor, ¿no? La novela del editor es su catálogo. Yo no creo que haya cambiado mucho. O sea, yo de otros tiempos, hombre, lo que ocurre es que evidentemente los requerimientos eran distintos, ¿no? Yo creo que un editor lo que tiene es que hacer ingresar nuevos discursos en una sociedad que, entre otras razones por el desarrollo tecnológico, está sobresaturada de discursos. No quiere decir esto que sea un discurso más, ¿no? Tratar de escribir discursos un poco más complejos, que nos hagan ver un poco ciertas condiciones del mundo real.
a través del ensayo, de la literatura, o sea, de la narrativa, de la poesía, del teatro o de lo que quiera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y hacer, bueno, hacer todo lo posible, a veces no es fácil, por lograr que esos discursos, digamos, pues se impregnen o se extiendan en la mayor medida posible y que llegue a más lugares y que produzca debates, y debates en términos no de pelearse, sino de hablar, de debatir, de reflexionar sobre determinados temas, ¿no? Que me parece que no es poco, porque bueno, no creo que ahora tampoco el momento social está dominado por discursos excesivamente complejos, sino más, o sea, el mundo digital yo creo que ha trivializado, ha simplificado mucho los discursos, ¿no? Bueno, pues un editor o una editora quizás convenga que insertar estos discursos, invitarnos a que pensemos de una manera un poco más compleja, un poco más, incluso más despacio. Ciñéndome a la edición en español, bueno, pues una editorial como Seix Barral, ¿no? En los años 60 y luego 70, creo que Seix Barral, o sea, este mundo de la edición barcelonesa, es cierto que ahí fue muy importante, ¿no? Entonces, claro, destacaría Seix Barral, Anagrama y Tusquets, ¿no? Creo que se han sido hitos en la historia editorial. Creo que ha tenido un papel importante Alfaguara, o sea, voy a ser muy tópico, ¿no? Pero bueno, es que hay que reconocerlo, ¿no? Desde otro lugar, ya más de Madrid. Me parece que una editorial también muy importante, un modelo de editor que me gusta mucho, es Manolo Borràs de Pretextos, ¿no? O sea, yo creo que estas grandes figuras de la edición, bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo en lo que hacen ahora o en las derivas que han cogido esas editoriales, pero en su momento, vamos, negarle la importancia que tuvieron, o Renacimiento en Sevilla, etcétera, es decir, fueron editoriales muy, muy importantes, ¿no? Yo cuando colaboré con Lengua de Trapo tuvimos la sensación de que estábamos haciendo algo que sirvió. Este problema del descubrimiento de autores nuevos en ese contexto fue que al final casi nos convertimos en el departamento de lectura de las grandes editoriales. O sea, publicábamos un primer libro de un autor o autora y le gustaba mucho a una editorial y decíamos la siguiente, pues le ofrecía cantidad y nosotros decíamos ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues vete, no hay más remedio, ¿no? Pero eso también era una prueba de que le estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que fue muy importante, sinceramente, y sobre todo específicamente para Latinoamérica también. Me parece que luego eso abrió bastantes caminos. Yo creo que después en ese momento las otras grandes editoriales empezaron a mirar también a Latinoamérica, que estaba en un tiempo donde habían mirado más bien poco, ¿no? Un editor que siempre me ha gustado mucho es Constantino Berto. Me parece que desde Debate y luego en Caballo de Troya, sí que me pareció que una cosa que le he oído decir, que un poco que es la función del editor, ¿no? O sea, incorporar nuevas miradas y nuevos discursos al entorno social, y que hizo circular, bueno, ha sido el descubridor de muchísimos autores jóvenes, ¿no? Incluso con Caballo de Troya, que ya era un editor muy veterano, ¿no? Es un editor que me gusta mucho.